Lo del Bernabéu hoy ha sido de locos. El Real Madrid remontó al Mallorca 2-1, pero lo que pasó con el VAR y el arbitraje es absolutamente criminal. 3 goles anulados, decisiones incomprensibles y un patrón que ya no sorprende a nadie. Mientras siga el mismo sistema, la liga seguirá siendo la Liga Negreira. Es verdad que con respecto a los goles, algunos de ellos, las decisiones que se han tomado nos generan muchas dudas, ¿no? Ucha Martín se vistió de gala, ambientazo espectacular, emoción en el aire y desde el inicio parecía que el Madrid salía por todas. Apenas a los 6 minutos, Alexander Arnold rompía líneas con un pase quirúrgico para Kylian Mbappé que define como los dioses. Pero claro, aparece el VAR y Santana Pulido dice que es fuera de juego. Lo de siempre, no muestran una sola toma clara, sacan 2 tomas diferentes para señalar el fuera de juego, juegan con las cámaras y pretenden que nos creamos que Mbappé estaba adelantado. Totalmente vergonzoso. Mientras estos tipos sigan controlando la narrativa, el Madrid será siempre el gran perjudicado. En el fuera de juego no hay una imagen clara, que se vea claramente si es o no fuera de juego, cuando da el pase Trent, ¿no? Entonces, pues esa jugada nos genera duda. Al minuto 11, el jarro de agua fría, córner, cabezazo de Muriqui y el 0-1 silencia al Bernabéu. Los gestos de Xabi Alonso lo decían todo, sabía que este partido podía complicarse. Pero llega la pausa de hidratación y Xavi hace lo mejor que sabe hacer, cambiar partidos con una charla. Porque sí, tras esa pausa el Madrid despertó. En el minuto 28, Hausen asiste de cabeza y Arda Güler empata con un toque sutil. Y apenas un minuto después, Fede Valverde filtra un pase perfecto para Vinicius Jr. que deja tirado a su marcador y fusila cruzado. 2 goles en 2 minutos y el Bernabéu explotaba. Parecía que el Madrid se encaminaba a una goleada, pero la Liga Negreira tenía otros planes. Segundo gol de Mbappé anulado, otra vez otra supuesta posición adelantada. Pero claro, no muestran el frame completo, solo sacan los famosos monigotes en 3D como si eso fuera palabra santa. ¿Alguien cree que esos muñecos no son manipulables? Vergüenza absoluta. El tercero ya criminal. En el minuto 55, Mastantuono hace una jugada mágica, Román ataja, Güler marca de rebote y lo anulan por una supuesta mano que nadie en su sano juicio comprende hasta ahora. Hasta Endrick y Bellingham miraban sin entender absolutamente nada. Y hasta el jugador del Mallorca tenía esta percepción. Para mí esa mano nunca debería de ser mano. La afición, como no podía ser de otra forma, estalló al grito de Negreira, el cual retumbó en todo el Bernabéu. La interpretación que ha hecho el VAR y que posteriormente ha hecho el árbitro, pues también nos genera a todos muchas dudas. La sensación era clara, esto ya lo habíamos visto antes, así condicionaban al Madrid en los tiempos del Tazo Negreira, quitando goles, inventando faltas y bajando la moral del equipo. Porque el árbitro Sánchez Martínez y su asistente en el VAR Santana Pulido se cargaron el espectáculo. 3 goles anulados en 70 minutos, solo 2 faltas pitadas al Mallorca en todo el partido. Primera amarilla para el Madrid como no podía ser de otra forma, y los servicios del VAR bajo control de Taxo Bennett. ¿Alguien sigue creyendo en la imparcialidad de esta liga? Y ojo que Sánchez Martínez actualmente está siendo investigado por la Guardia Civil por incremento sospechoso de patrimonio. ¿Estos son los que garantizan la limpieza de la liga? Pues nada ha cambiado, absolutamente nada. Lo de hoy sería un escándalo internacional si el perjudicado fuera otro, pero como es el Madrid, silencio absoluto en la mayoría de los medios. Mientras tanto, en la narración oficial, Carlos Martínez un día más en la oficina, diciendo que la posición adelantada de Mbappé era clarísima. Puede que sí, ¿eh? Pasa lo que es la primera jugada, que está tirado hacia adelante y probablemente... Yo creo que está todavía más clara, un poquito más clara. Yo creo que todavía está todavía más clara, un poquito más clara. Sí, clarísima, pero para la secta Negreira, que sigue viva y operativa con todos sus tentáculos. Y ya para terminar, fijaos en esto. Desde 2018, cuando supuestamente el Barça dejó de pagar a Negreira, goles anulados al Madrid, 37. Goles anulados al Barça, 14. Fingid sorpresa. El Madrid ganó sí 3 puntos de oro, pero el sabor de boca es de robo monumental. Mientras los mismos personajes sigan manejando los hilos, la liga seguirá sin credibilidad. Xabi Alonso al final del partido fue directo a pedir explicaciones, y nosotros seguimos esperando respuestas, aunque todos sabemos que las mismas siempre conducen a un solo camino.